Sucedieron en el mundo acontecimientos recientes muy, pero muy importantes que obviamente van a delinear la geografía y la geopolítica en diferentes lugares. Me estoy refiriendo concretamente a las elecciones que tuvieron lugar la semana pasada en México, que finalmente logró que la candidata del partido Morena, la señora Claudia Sheinbaum, fuera finalmente la ganadora de las elecciones. Y también hubieron elecciones en el Parlamento Europeo, elecciones que tuvieron lugar entre el 6 y el 9 de junio del año 2024, en la cual concurrieron a la votación los 27 países. El resultado de las elecciones, claro, provocó en algunos países un cimbronazo muy importante. Tan importante que incluso, por ejemplo, en Francia, que el partido de Marine Le Pen, RN, la verdad que logró una cantidad de votos que prácticamente duplicó a los votos que representaba el partido del presidente actual Macron, Emmanuel Macron. Esto provocó tal cimbronazo que incluso el 30 de junio y el 7 de julio en Francia va a tener lugar una votación para elegir los miembros de la Asamblea Nacional. Por supuesto que es una jugada política avesada, diría yo, del presidente de Francia para ver si puede reconstituir su Asamblea Nacional con una mayoría favorable, habida cuenta del tropezón enorme que tuvo el partido de Macron en las elecciones del Parlamento Europeo. Por supuesto que hubo de todo, con esto vamos a charlar, obviamente, en este video. Y a tal fin me permití la posibilidad de invitar, y afortunadamente me ha invitado, yo diría, un invitado de lujo, el señor y profesor Luis Fuenzalida, a quien por supuesto les doy las gracias por compartir la mesa, que el profesor Luis Fuenzalida es exdirector de Interpol de la República Argentina, miembro de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales y también es un fino analista internacional. Entonces, este programa vamos a hablar un poquitito de las elecciones que tuvieron lugar por el lado de México, la importancia que tiene. Recordemos que México es la economía número 2 de toda América Latina. La primera es Brasil, que con su desarrollo económico hoy se constituyó no solamente en la primera economía de América Latina, sino además una de las principales economías del mundo. Esto no es un pequeño detalle. Y por supuesto, estamos hablando de México, un país que tiene 130 millones de habitantes, un país que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, el famoso NAFTA, y evidentemente, en consecuencia, el poderío de México es incuestionable en cuanto a su potencia económica y además porque el presidente que todavía va a seguir en su cargo hasta el 1 de octubre, fecha en la cual va a asumir Claudia Sheinbaum, vamos a ver un poquitito qué implicancia tiene. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que viene de la izquierda, históricamente, y entiendo yo que el delfín de ella, que finalmente ganó las elecciones, no creo que esté demasiado alejado de la postura política y económica. Y en el lado de Europa, que tuvieron elecciones, curiosamente se da un efecto totalmente diferente en cuanto a los resultados de las elecciones, porque las derechas, en sus diferentes matices, llámese centro, derecha, derechas intermedias o ultraderecha, como por ejemplo en caso de Alemania, que ganó con el 16% de los votos, Alternativa para Alemania, AfD. Esto provoca, obviamente, no solamente va a provocar un rediseño quizás en los próximos tiempos de Europa, sino que además también estamos viendo cómo Europa está observando sus preocupaciones, qué es lo que más está inquieta y por qué de alguna manera los partidos tradicionales son más historias que otra cosa, qué es lo que no están viendo los partidos tradicionales que hagan que la gente tenga este tipo de inclinaciones desde el punto de vista electorales. Bueno, Luis, creo que la propuesta no es pequeña, interesante. Es interesante, para los que nos gusta el tema de política internacional, es algo bastante divertido. Sí. Y como tú bien dices, en lo próximo que sería nuestra región, y lo que es no solo Latinoamérica, sino el continente americano en general, hay que tener en cuenta que México, para Latinoamérica, es la segunda economía más importante después de Brasil, como tú apuntaste. Y acá se dan algunas cuestiones que, por un lado,
en cierta forma eran sabidas, como ser en este caso los encuestadores no erraron tanto, se estaban dando la señal de que iba a ganar Claudia Sheinbaum en México. Hay que aclarar que por el artículo 83 de la Constitución mexicana, México no contempla ni reelección y la persona que fue elegida presidente puede ser presidente una sola vez en su vida. Lo cual me parece que no está mal No pensado. está mal. El término son 6 años. Esta, vos sabés que, Alberto, fue la elección más grande en la historia de México, porque no solo se elegía presidente, sino también se elegían senadores, diputados e incluso entre 6 o 7 gobernadores de estados mexicanos. En el caso del presidente y de los senadores, el tiempo que tienen en su cargo son 6 años, mientras que los diputados son 3. Y en cuanto a los gobernadores, hay algunos estados que renovaban la gobernación, importantes como Veracruz, Guanajuato, Jalisco, si estamos hablando de Morelos, estamos hablando de estados mexicanos importantes. Ahora bien, yo creo que Sheinbaum va a tener que enfrentar 3 desafíos, digamos, externos a ella y un desafío interno a ella. El desafío interno a ella, un poco lo adelantaste tú cuando dijiste que ella es el delfín Absolutamente. de López Obrador. Por lo tanto, el desafío interno de ella va a ser matar al padre. Ser ella, políticamente hablando. Claro, no, o ser ella lo independientemente como para llevar su propio gobierno y no en convertirse, como algunos creen que puede llegar a convertirse, en un títere de AMLO. Correcto. Ahora, los 3 desafíos que tiene para mí más importantes Sheinbaum son, el primero es el tema de la violencia. Narcotráfico, concretamente. Concretamente los cárteles del narcotráfico, donde se ha comprobado que los 6 años prácticamente se cumplen, como tú dijiste ahora, en 1 de octubre, de López Obrador, ha perdido la guerra contra el narcotráfico por una sencilla razón. Y que se vieron en estas elecciones, 38 candidatos de distintos cargos fueron asesinados en un año, del año pasado hasta las elecciones de ahora. Lo que dice el profesor Luis Fuenzalida es un tema, me parece, fundamental, a punto tal de que la candidata mujer, que no fue triunfante, ella dijo que quería presentar una impugnación. Desde el punto de vista es más político que otra cosa, no por la ilegitimidad del cargo, porque la verdad que las elecciones fueron limpias y nadie las cuestionó. En el sentido de que los que fueron asesinados, precisamente, ninguno de ellos correspondía, por ejemplo, a gente que estaba afín al gobierno de AMLO, es lo que ella decía, por lo menos lo que ella decía. Y esto implica que, obviamente, que la violencia es rampante en México y que AMLO en ese sentido fracasó. Fracasó. Yo te digo, la candidata era Sichoti Gálvez Ruiz, del PAN, del Partido Autonomista Nacional. Y no, en realidad hubo víctimas mortales y no mortales de todos los partidos, tanto del PAN, del PRI, del Partido Revolucionario Democrático y de Morena. Hay lugares en que directamente los partidos políticos no tenían candidatos porque no había ninguna persona que quisiera ser candidato de uno u otro partido por el tema de la violencia, porque como vos decís, acá el tema del narcotráfico pasa que si el candidato a determinado cargo, desde alcaide hasta gobernador,
o diputado o senador, no satisface los intereses del cártel, entonces se empleaban distintos medios para persuadirlo o que se baje de la campaña, y si no era así, directamente el asesinato. Ahora, la pregunta sería la siguiente. Vos que sos una persona experta en seguridad, claro que el tema del narcotráfico no es fácil de combatir. Fíjate que tampoco lo pueden parar en Estados Unidos, con diferentes niveles, por supuesto, que en México. Pero no obstante, la siguiente, México tiene una economía muy potente, muy grande. Tiene un ejército, tiene fuerza de seguridad. Tan corroída está, o tan corroídas están las instituciones Sí. mexicanas en diferentes estadios, me refiero, seguridad, justicia, política y demás, que prácticamente es una podrición que casi no hay antibiótico que la cure. Sí, lamentablemente te diría que sí, y en parte es producto, un producto de una consecuencia histórica, que es, no nos olvidemos que hasta que AMLO en el 2018 llega a la presidencia, en el resto de la historia de México, más que nada, hablemos después de la Primera Guerra Mundial, mediados del siglo XX hasta AMLO, el gobierno mexicano se distribuyó en dos partidos, el PAN y el PRI. El PRI. El PRI fundamentalmente estuvo 70 años en el gobierno de forma consecutiva. No nos olvidemos que estamos hablando entonces de 7 presidentes, como no pueden repetir. Claro. Y casualmente el último fue el más corrupto de todos, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Escándalos de corrupción. Exactamente. Entonces, la corrupción en México, lamentablemente, está en todos los extractos sociales. La relación entre el narcotráfico, entre los cárteles y las dirigencias políticas, conforman un fenómeno que es la narcopolítica. Anarcopolítica. Narcopolítica, ¿por qué? Porque con el dinero de los cárteles, que obviamente es dinero ilícito, se financian las campañas de los políticos. Bien, preguntas que yo te quiero hacer porque son fundamentales. Primero, desde el punto de vista de la violencia es un tema pendiente, que no creo yo personalmente que va a hacer demasiada diferencia la cadencia presidencial de Sheinbaum con respecto a la presidencia de AMLO, que ya se está retirando. Pero respecto a estos temas de política internacional, la inserción de México con respecto a otros temas internacionales, había cuenta de que AMLO, precisamente, con respecto al ataque terrorista que hizo la organización Hamas, no tuvo una postura adecuada y, por decirlo de alguna manera, con respecto al mundo normal, porque la verdad que tuvo una postura totalmente confrontativa con respecto a Israel, que sufrió un ataque terrible con más de 1.200 muertos ese 7 de octubre del año 2023. Y la pregunta sería, ¿crees vos que Sheinbaum en ese plano va a tener una actitud diferente la de Manuel López Obrador? Yo creo que podría, y es muy potencial como uso del verbo, podría tener una posición no diferente, pero quizás más atenuada. Y porque fundamentalmente quizás por su condición de ser judía. Tanto de mamá judía. Exactamente. Y el padre también. Claudia Sheinbaum Pardo. Pardo es la mamá. Pardo es la mamá, que es sefaradí. Ahora bien, la actitud de AMLO a mí no me sorprendió. Habida cuenta que en el 2019 AMLO va a crear el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla que reúne a gobernantes políticos e intelectuales de la izquierda latinoamericana y que un poco vino a, digamos, a salvar o a hacer un salvavidas en ese momento, estamos hablando del 2019, de un foro de San Pablo, que no nos olvidemos, fue creado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990, que estaba haciendo un poco de agua, habida cuenta de que había muchos
países de Latinoamérica donde estaban teniendo una buena performance o estaban en el gobierno partidos de centro derecha. Por eso te digo que no me extrañó las declaraciones de AMLO, porque sería prácticamente, no con las mismas palabras, pero sí con el mismo concepto, lo que dijo Lula sobre Israel y sobre el ataque del 7 de octubre. El concepto entre Lula y AMLO es básicamente el mismo. Lo que pasa es que Lula además tuvo unos pronunciamientos que fueron espantosos, pero absolutamente, a punto tal de que incluso el gobierno de Israel, hasta que Lula no se disculpe, tiene prohibida la entrada del presidente Lula da Silva. Sí, lo que dijo Lula es terrible, aparte con un total desconocimiento inclusive de la historia. Total y absolutamente. Pero por eso te digo, en el caso de AMLO no me sorprendieron lo que dijo. Yo creo que con respecto a Claudia Sheinbaum, su política exterior en lo que respecta a Latinoamérica va a seguir alineada al Foro de San Pablo, es decir, a la izquierda, sí, la izquierda latinoamericana. Tiene un gran, yo te dije que tenía 3 desafíos y uno de los 2, el segundo desafío es el tema energético, pero el tercer desafío, ya que estamos hablando de tema internacional, va a ser cómo se va a manejar con su principal socio comercial, que son los Estados Unidos, en el caso que en noviembre la Casa Blanca cambie de inquilino y tenga que Claudia Sheinbaum hablar, conversar y sentarse a la mesa con Donald Trump. Por ejemplo. Teniendo en cuenta las visiones diametralmente opuestas, no solo en política internacional, sino en lo que es, digamos, como, ya que estamos hablando de México como el Chavo del Ocho, en la política del vecindario. Inmigración, Inmigración es el gran problema. Por eso te digo que en política internacional no la va a tener fácil Claudia Sheinbaum. Va a tener si sabe aprovechar y es pragmática antes que ideológica su gobierno, su presidencia, puede llegar a aprovechar una circunstancia que en realidad es exterior a México, que es la que muchas empresas estadounidenses están dejando China y buscando un lugar más cerca donde levantar o donde residan sus fábricas. Y esto podría ser para México una oportunidad muy importante. Enorme. De 2 maneras. Primero, porque le convendría a los empresarios estadounidenses por la cercanía, el costo de traslado, pero ¿en dónde se beneficia México? Y México se beneficiaría en 2 aspectos. Uno es fuentes laborales. Absolutamente. Y el otro, que es muy importante, y ahí yo te engancharía con el problema del gasto público y el sector energético, es que de radicarse empresas estadounidenses en México, serían también fuente impositiva, es decir, de ingreso de dinero a las arcas de México. ¿Y esto por qué lo digo? Porque realmente, sin ampliarme demasiado, en los 6 años que va a cumplir en la presidencia de AMLO, solamente Pemex, las 6 refinerías que tiene Pemex, dieron un pasivo, una deuda de más de 48.000 millones de dólares. Pemex redondea un pasivo de 100.000 millones de dólares que está considerado dentro inclusive de la OPEP como el pasivo más grande en este momento a nivel global. ¿Y qué ha hecho AMLO? Que ojo que acá es donde yo te digo que se tiene que poner a donde se junta el déficit del sector energético, que es una de las exportaciones más grandes que tiene México, con el tema del gasto público. ¿Por qué? Porque Sheinbaum dijo que iba a seguir la política de AMLO.
Y esta política de AMLO es la clásica política de la sábana corta. ¿Por qué digo esto? Porque para poder financiar el déficit de Pemex, lo que ha hecho el gobierno de AMLO ha bajado prácticamente a cero las inversiones del Estado en la manutención, en la mantención de todo lo que es la estructura, la infraestructura vial de México, rutas, autopistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice el profesor Fuenzalida es brillante, además explicita la realidad a la cual se va a enfrentar la presidenta elegida Claudia Sheinbaum. Narcotráfico, que es violencia, endeudamiento de la petrolera Pemex, que es la única petrolera del mundo que pierde dinero con un pasivo superior a 100.000 millones de dólares, que obviamente que es un tema que hay que ocupar, abandono de la infraestructura, que fue la contracara de este gasto y lo perdidoso que fue Pemex. Y el desafío, si va a mejorar o no la postura con respecto al Estado de Israel, habida cuenta de que hoy el mundo prácticamente estás de un lado o estás del otro. Y por eso hablamos con el profesor Fuenzalida de diestra y siniestra. En el caso de América Latina, teñida en este caso de la izquierda, porque Claudia Sheinbaum viene con esas posturas de izquierda. No es el único país, pero sino simplemente sigue en continuación, es una continuación de las políticas de AMLO. Pero del otro lado del océano, vamos a cruzar no charco, un charco grande, del otro lado del océano, hubieron elecciones en Europa, entre el 6 y el 9 de junio, y si bien es cierto que en México ganó la izquierda, la verdad que en Europa ganó la derecha. Entonces hay como una diferente visión y absolutamente con respecto a muchos temas. No digo que son los mismos temas que tiene Europa que con respecto a los que tiene México. Algunos podrán ser concomitantes, pero la verdad que los europeos están preocupados. Un tema que hay que decirlo, el tema de la inmigración islámica es un tema que los tiene preocupados. Otro tema que los tiene preocupados es el tema de la elevación del costo de vida, producto que, entre otras cosas, del enfrentamiento y la invasión que hizo Rusia de Ucrania, que provocó enormemente el costo de la energía, y esto no es un pequeño detalle. Entonces, tema de costo de vida, tema de inflación, pérdida de cierto nivel de vida, no ven, y los partidos tradicionales siguieron hablando de cosas que no representaban el verdadero sentir y la problemática de la gente que tuvo que votar. Entonces, de alguna manera, también en Europa los partidos tradicionales de alguna manera quedaron o afectados en mayor o menor medida o algunos licuados directamente. Y si bien es cierto que hubo una ganancia de las derechas, y digo en diferentes vertientes, porque no va a ser lo mismo hablar de la derecha de Giorgia Meloni en Italia, no es lo mismo hablar de la derecha que ganó en las elecciones Marine Le Pen con el partido de ella, RN, en Francia, no es la misma derecha que estamos hablando de Alternativa para Alemania, AfD, que es una ultraderecha preocupante, absolutamente preocupante, rayando en lo nazi. También hay que decirlo porque es una realidad. También hay otra derecha en España, que por ejemplo Vox, que no es la misma derecha que hay por supuesto en Alemania. Pero bueno, en Europa los caminos están totalmente diferenciados de lo que pasa en Latinoamérica. No solamente en México, que ganó la izquierda, porque repensemos, cuando hablamos de América Latina estamos hablando de izquierda en México, segunda economía. Izquierda en Brasil, primera economía de Latinoamérica. Izquierda en Bolivia, izquierda en Chile, izquierda en Venezuela, izquierda en Nicaragua, por decir ni que hablar de Cuba, por decir los temas un poquitito más a flor de piel que tenemos. Entonces, vemos que en diferentes lugares del mundo hay un color determinado y en otro lugar del mundo hay otro color determinado. ¿Qué le espera a Europa luego de las elecciones del Parlamento Europeo, Luis? Mira, yo creo que Europa está en el umbral de un desafío muy grande, porque antes de decirte lo que para mí fueron los dos factores fundamentales que llevaron a este resultado del triunfo de los partidos de derecha, de distinta tendencia en el abanico de la derecha, pero en definitiva dentro de la derecha europea, lo que está acá ganando es un
euroescepticismo. Es decir, hay muchas cosas que el europeo medio se está viendo decepcionado de esa gran empresa que comenzó con Maastricht y después se terminó convirtiendo en la Unión Europea. Los dos factores fundamentales son, a mi entender, uno bien dijiste, la migración, y la otra es la guerra en Ucrania. La migración, ¿por qué es la migración? Porque realmente desde una óptica, a mi entender, totalmente absurda de los llamados movimientos progresistas o de izquierda, en cuanto a recepcionar una migración sin límites, una migración que en muchos casos tiene varias secuelas dentro de los distintos partidos, dentro de los distintos países, y que eso fue percibido en los distintos países y por eso gana la derecha. Porque la migración no es solamente decir si acepto o no acepto al migrante, sino que el migrante tiene, por ejemplo, un efecto económico. Las empresas europeas prefieren contratar mano de obra barata, a veces en negro, migrante, para de esa manera tener menos costos y mayor ganancia. Con lo cual, el nacional europeo, nacido en Europa, se siente desplazado. desplazado. Y dentro de este tema, digamos, laboral, muchos de esos migrantes son del Magreb, son magrebíes, son del norte de África. Con lo cual, tienen una difícil absorción en el cuerpo social de los países europeos, occidentales, y terminan reuniéndose y conviviéndose lo que en Francia se llaman los banlieues, sí. Es decir, que son complejos edilicios. ¿Qué pasa? También carecen, y es lo que dificulta el tema de su absorción social y que tiene que ver con lo laboral, dificultan o no los aceptan los sindicatos, porque el sindicato está peleando por un mejor precio para el empleado, claro, mientras que el migrante, por la mitad de lo que el sindicato está peleando, va a trabajar. Sí, pero si me permitís, Luis, es interesante lo que vos planteás, pero ¿no te parece que también, aparte de esa problemática económica que existe real, no hay duda, también existe una situación que el migrante que básicamente de diferentes regiones que vienen a Europa con la fe básicamente islámica pretende constituir como si fueran culturas islámicas dentro de Europa, en el sentido de que no aceptan incluso la cultura a la cual ellos van a ser huéspedes y son recibidos, sino que incluso quieren cambiar las propias reglas del juego. Fíjate vos lo que pasa en Suecia, en Malmo, fíjate lo que está pasando en Francia. Vos planteaste el tema de los banlieues. ¿Te acuerdas años atrás cuando fue esa quema enorme de coches? Sí. Y de coches. Cuando las autoridades francesas fueron a dialogar con los dirigentes islámicos, le preguntaron, bueno, ¿cuál es en definitiva el reclamo? ¿Sabes lo que le contestaron? Nosotros lo que queremos es aplicar la Sharia, la ley religiosa. O sea, hay también una inserción islámica dentro de Europa que además quieren trastocar el ordenamiento jurídico legal, por así decirlo, la cultura europea, con lo cual se está dando un fenómeno desde el punto de vista interesante, desde el punto de vista analista internacional. Por un lado, los europeos tienen decrecimiento vegetativo, lo que son los europeos originales, por así decirlo, pero los islámicos que viven dentro de Europa tienen un crecimiento vegetativo exponencial, con lo cual Europa está teniendo una proyección demográfica enormemente islámica, que ya en este momento existe, que existe, sino que en los próximos 20 años Europa va a tener una proporción muchísimo mayor, muchísimo mayor. Vos fíjate, por ejemplo, al día de hoy, te nombro dos ciudades francesas, Niza y Marsella, el 45% de las personas menores de 30 años son musulmanas. Con lo cual, lo que se ha hecho en una proyección
se calcula que en 35 años de seguir esta proyección en el índice de nacimientos y en el declive de nacimientos del ciudadano francés, en 35 años Francia será musulmana. Y lo que vos dijiste me hizo acordar a algo que yo en algunas columnas cuando analicé o analizo el Islam radical yihadista, hablo de que contemplan 3 periodos dentro de del musulmán en tierra extraña. El primero de ellos, que en árabe es Dar al-Sul. Dar al-Sul quiere decir que cuando en un lugar, en una región, son minoritarios, lo que tienen que hacer es tratar de predicar, de expandir la religión islámica, pero sin entrar en conflicto, y por otro lado, tratar de insertarse en la vida pública. ¿Para qué? Para obtener cargos públicos cada vez más importantes. El segundo paso es Dar al-Harb. Dar al-Harb Casa de la guerra. Exacto, el tiempo de la espada. El tiempo de la espada, o la casa de la guerra. El tiempo de la espada, donde ya en el lugar no son minoría y tienen que llevar a la lucha contra lo que ellos denominan el infiel. ¿Por qué? Porque la tercera etapa, Dar al-Islam, la casa del Islam. Exacto, que es global. Entonces, volviendo un poco al tema migratorio, hay un problema económico, hay un problema social, hay un problema de seguridad, porque obviamente no todos los migrantes son migrantes económicos o migrantes humanitarios, aquellos que escapan de alguna matanza étnica, sino que muchos son islamistas y algunos más que islamistas ya han sido terroristas, han militado. Lo que el profesor Fuenzalida está notando, y es importante desde el punto de vista discursivo, que una cosa es ser islámico y otra cosa es ser islamista. El islamista pretende llevar a la vida política y a toda la sociedad en la cual vive toda la sharia, la ley religiosa. Exacto. Por ejemplo, en Inglaterra hay dos barriadas muy importantes como son Whitechapel y las torres de Hamlet en Londres, donde directamente la ley inglesa no es la que rige, sino lo que rige la Sharia. Lo mismo pasa te voy a nombrar un barrio que es reconocido por todos aquellos, no se necesita ser analista, que está en Bruselas, que es Molenbeek. Molenbeek es terrible. Donde directamente uno ve, yo tengo fotos de las calles de Molenbeek y más allá de la diferencia edilicia, en lo que hace a la gente que camina por la calle, no tiene casi ninguna diferencia con una ciudad de Medio Oriente. Pero la mayor parte de la gente que vive en Molenbeek son islámicos. Exactamente. Y además, de ahí partieron muchísimos atentados terroristas que se cometieron en otros países. En París. En París, que partieron de Bélgica. Exacto. En Molenbeek. ¿Qué quiere decir que en definitiva, y es una pregunta para vos, los partidos tradicionales, llámese socialdemocracias o partidos dentro, ¿crees que pudieron responder? ¿O el buenismo de aceptar indiscriminadamente a todos, independientemente de nadie, abrir la puerta creyendo que va a ser el mundo de la ilusión, finalmente esto no fue un fracaso que se ve finalmente en las elecciones? Totalmente un fracaso. Totalmente un fracaso. Yo creo que la persona que dijo la verdad, cosa que a veces es difícil en los políticos, pero que dijo la verdad, dijo la verdad y el porqué del problema de la migración en Europa fue la primer ministra italiana Giorgia Meloni, cuando le dijo en el foro de Davos a todos los representantes europeos que la solución de la migración no era aumentar las cuotas migratorias, sino que era solucionarle los problemas en el lugar de origen de los migrantes. Giorgia Meloni dijo una gran realidad, una gran verdad, y yo en ese sentido la felicito. Y el tema acá, porque lo que se explota mucho es
sensiblerismo que hay con respecto, uy, te muestran las barcazas cruzando el Mediterráneo, pero en realidad lo que dijo Meloni es real. Si nosotros podemos, en vez de preocuparnos por la cuota, por quién entra, por quién le damos trabajo, por si se adapta o no se adapta a nuestra legislación, a nuestra sociedad, si nosotros todo eso lo llevamos a invertir en el lugar de origen del migrante, vamos a evitar o por lo menos disminuir sensiblemente la cantidad de migrantes. Sí, es correcto, pero también es cierto de que también hay una... No quiero ser políticamente correcto, pero No. tratamos de hablar las verdades. Y acá te voy a aprovechar tu presencia al respecto. Porque la verdad que hay una parte del Islam que lo que quiere es hacer esta invasión cultural, penetrar, como bien decís vos, como primera etapa, para luego desde las entrañas comerse el régimen. Exacto. A punto tal de que yo en su momento había hecho un programa, el Islam en Europa, habíamos entrevistado a gente en Europa, etcétera. Y cuando yo le pregunté, por ejemplo, a islámicos que estaban en otros países de Europa, ¿por qué no respetan la cultura que no es islámica? Si ustedes en definitiva no vinieron a este país de otro lado. Dice, ¿cómo? Yo nací en Francia, me dijeron en un caso particular. Yo tengo el mismo derecho de otro francés que tiene otra religión, otra creencia. Yo soy francés, digo, francesa. Francia es mi patria, yo tengo el derecho también que esta legislación cambie. Pues fíjate, estamos hablando ya de gente que nació en segunda o tercera generación, que ya nacieron ahí. Sí. Entonces, Europa tiene esta situación. Y entonces, la respuesta, si va a ser finalmente exitosa o no, ya lo veremos, porque en política lo que hay que hacer es tener paciencia para ver los resultados. Pero la verdad que Europa está contestando de una manera que el buenismo, la socialdemocracia, que somos todos buenos, esto no funcionó. No La inflación no funcionó. Y la pregunta que te iba a hacer, que sí, es una pregunta que vos vas a tener seguramente tu visión. La Unión Europea, en los estadios políticos por lo menos, tiene una postura bastante unificada con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Va a quedar la misma postura eventualmente luego a la luz de estas elecciones? ¿O cada país de Europa va a preocuparse por su propia quintita y esta visión pan-europea va un poco a estar de capa caída? Yo al principio te dije que este era el triunfo más que nada, no tanto de la derecha, porque es una derecha con varios matices, sino que era el triunfo del euroescepticismo. Euroescepticismo. Entonces yo creo que es la segunda razón por la cual gana la derecha, son los costos de la guerra de Ucrania. Son los costos de la guerra de Ucrania, que hay muchos países, y como bien vos también apuntaste, el tema de las crisis energéticas, el tema es decir, la crisis energética en definitiva lo que está causando un aumento del costo de vida en Europa. Absolutamente. Entonces, ese aumento del costo de vida, cada país lo quiere absorber de distinta manera y no por lo que le dice Bruselas. Entonces, yo creo que ahí es más allá de que hay algunos dirigentes o gobernantes europeos que además de ser euroescépticos, tienen, yo diría en algunos casos, afinidad con Putin, y otros, si no llega a ser una afinidad, no son condenatorios a Putin. Por ejemplo, Hungría. Por ejemplo, Hungría con Víctor Orbán es el otro que también tiene una cierta afinidad, que hace poco se salvó porque atentaron contra él. Es decir, ni hablemos de Serbia. El actual presidente serbio, y yo he visto reportajes que le ha hecho a la calle, a la gente común, sí, en Serbia, en Belgrado, en el sentido de que ellos aman a Rusia. Para ellos Rusia es como un poco la madre patria. Es la madre patria. Entonces, hay muchos países europeos que el tema de la guerra de Ucrania no les cierra, más allá que está el otro, que sin ser, digamos, filo eslavo o filo ruso, está también pensando en sí mismo. Por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania está pensando, sí, por algo se retrasó tanto en darle ayuda militar a Ucrania,
porque Alemania está evaluando si por una casualidad la guerra de Ucrania llega a escalar y esto se expande, nosotros queremos tener con qué defendernos. Claro. Lo mismo ha hecho Polonia. Totalmente. Entonces, yo creo que las dos causas, la migración por un lado, que tiene consecuencias económicas, sociales y de seguridad internacional, como la guerra en Ucrania. Y también la parte económica, que es lo que provoca una consecuencia de la guerra. Claro, la guerra en Ucrania con sus consecuencias, exacto. Entre ellas, como bien dijiste, el tema económico, por la elevación del costo de vida, motivado por la crisis energética. Son los dos factores, las dos causas que han producido esto, que es el triunfo de la derecha. Y como bien dijiste, y que me parece muy bien, no generalicemos cuando decimos el triunfo de la derecha, porque es una derecha con distintos matices. No es lo mismo el Partido Alternativa para Alemania, claro que está ya en la ultraderecha, en lo filonazi, con, por ejemplo, la derecha de Giorgia Meloni, inclusive con la derecha de Marine Le Pen. Marine Le Pen no tiene la misma visión extrema que tenía su padre. Absolutamente. Tiene otra visión, quizás más moderada, pero sí de derecha, muy crítico. El caso de Abascal en España con Vox. No nos olvidemos que en España no solo el Vox tuvo mayor cantidad de votos, sino que el que salió primero fue el Partido Popular, el PP, que es la derecha española. Es correcto. De todas maneras, el caso de España es un caso también muy particular. Si bien cada país, por supuesto, tiene su propia impronta, su propia historia, su propia realidad, el caso de España, que se expresa en la presidencia, en mi opinión, desastrosa, porque este líder es un hedor subhumano, y me hago cargo de lo que digo, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, con una vicepresidenta impresentable, Yolanda Díaz, que prácticamente lo que falta es que colocar una kefía, y que en realidad sería es una Dalit del Hamas, movimiento terrorista, y que prácticamente lo único que le falta es aplaudir el asesinato de los israelíes. Esto es lo que hay. Entonces, es interesante, ¿no? Porque en España, que tenemos un presidente de izquierda, sin embargo, el Partido Popular, primer puesto. Vox, tercer puesto, sí, que suma más representantes en el Parlamento Europeo. Claro, el presidente Pedro Sánchez, oídos sordos, no hace lo mismo que hace Macron, no convoca a disolver las Cortes. Es una jugada muy riesgosa la de Macron. La de Macron es riesgosa. No sé los motivos por qué tuvo, no lo critico porque veremos cómo le sale el partido, pero me parece que Pedro Sánchez no quiere arriesgarse a ese tema, habida cuenta de que el primer y tercer lugar en el Parlamento Europeo, ninguno tiene la visión de izquierda, y la pregunta del millón, sí. Luis, la pregunta del millón. ¿Vos ves, por ejemplo, que va a haber una postura pro-israelí, o esto no va a diferenciar en absoluto lo que es Bruselas va a tener el mismo enfoque desde el punto de vista de la Unión Europea con respecto al tema del Medio Oriente? ¿O va a haber cambios significativos? No, yo creo que va a haber cambios, pero van a ser graduales. No todos los partidos de derecha, si bien tienen como algo en común el tema que ya te dije de las migraciones, dentro de las migraciones el tema del Islam, porque muchos partidos que no son ultraderechistas, pero sí son nacionalistas, como el tema de Marine Le Pen, están cansados de que prácticamente el francés que no es musulmán parece ser un ciudadano de segunda. En realidad, a las prerrogativas que se le da a los franceses inmigrantes, las dos cosas, musulmanas. Entonces yo creo que va a haber cambios, va a ser progresivo. El otro país que también llamó a elecciones anticipadas fue Bélgica. Bueno, renunció el primer ministro. Sí. De Croo. Y vos fijate que, por ejemplo, en Holanda
donde también es muy preocupante porque hoy en día el 50% de nacimientos en Holanda son musulmanes. 50% son musulmanes. Sí, son musulmanes. Habla de algo, ¿no? Sin embargo, ha ganado las elecciones de Holanda hace poquito un primer ministro que es de la derecha, como es Geert Wilders. Me hace acordar los comentarios de Geert Wilders, no sé tu opinión, lo que en su momento hacía Oriana Fallaci. Euravia. Euravia, exacto. Euravia, La rabia y el orgullo, exacto. Por eso te digo, yo creo que va a haber cambios. El gran problema, ¿sabes cuál es? Está por sobre Europa y que se llaman las Naciones Unidas y que en este momento tiene un secretario que es un impresentable, Guterres, que muchos a lo mejor ignoran, pero antes de ser secretario general de las Naciones Unidas era presidente de la Internacional Socialista, cargo al que está viendo, en caso de no, que yo creo que se la está viendo negra, tu amiguito Pedro Sánchez, de llegar a algún cargo importante dentro de la gobernabilidad europea. Pedro Sánchez lo que está viendo es, habida cuenta de que quedó vacante la presidencia de la Internacional Socialista, ser el presidente de la Internacional Socialista. Bueno, en las Naciones Unidas también hay impresentables como Francesca Albanese, la relatora. Bueno, qué panorama, ¿eh? Es un panorama complicado y decir que no da el tiempo y es para otro tema más, es en miniatura también, si tenemos que hablar, el panorama complicado que hay dentro de Israel. Absolutamente, da para otro tema, para otro dentro momento. de Israel yo creo que Benjamín Netanyahu es historia. Tiene más historia que futuro. Para mí es historia, pero bueno, es una cuestión que eso sí realmente lo de Hamas el 7 de octubre, más allá de ser una barbarie, fue un cimbronazo muy grande porque se estaban alineando todas las cosas para que se llegara a un reconocimiento y una paz duradera entre países árabes y Israel. Básicamente Arabia Saudita. Faltaba Arabia Saudita, claro. Sería la frutilla del postre y bueno, va a suceder. Dicho en criollo, Hamas pudrió la noche. Bien, y la noche también la pudrió el jefe de Hamas, que es esta repugnancia llamada República Islámica de Irán. Gracias, Luis. ¿Qué una cosa más? Sí. Pero no la hablamos ahora. ¿Sabías que va a ir de candidata una mujer? Sí. Como presidenta de Irán. Sí, pero sí. Esta candidata es ultra ortodoxa, como lo es, por ejemplo, como lo era Rezai. Es más, ella fue una gran crítica, ha sido y sigue siendo crítica del movimiento de mujeres iraníes después de lo que pasó con Mayabini. Bueno, así que no es que porque sea mujer. No es que. No, bueno, hay que recordar que el Consejo de Clérigo, que finalmente obedece a la decisión final del Ayatollah, que es Jamenei, es el que finalmente decide quién se puede presentar. Con eso, para ser candidato a presidente, sí. Con eso decimos todo. Así que, Luis, muchísimas gracias. No, al contrario a ti, Alberto. Hemos hablado del mundo, hemos hablado de un lado del mundo, el caso de México, el caso de Europa, del otro lado del mundo. Hemos hablado de diestra y también hemos hablado de siniestra. Así que derechas e izquierdas. Muchísimas gracias a vos, Luis. Y no, al contrario. Creo que con el profesor Luis Fonsalida tratamos de hacer un aporte para entender esta realidad, que es bastante compleja, pero creo que es importante escuchar, es importante saber y con eso vamos creciendo. Muchísimas gracias por tu colaboración, Luis. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos.